bon dia. Moltes gràcies per venir. Comencem el curs La Casa en Flames, debats de política climàtica. Voldria començar agraint al CUIMP l'oportunitat de fer aquest curs, també a la Marga León, que és la directora acadèmica del centre, que no ha pogut venir avui per un tema, està fent un examen a la universitat, bàsicament. I també gràcies a l'ICTA de l'Autònoma, que ha col·laborat en la difusió del curs. Jo em dic Pablo Castaño, soc periodista especialitzat en temes climàtics i també soc professor associat a l'Autònoma. I us volia explicar una mica, per començar el curs, abans que comenci la presentació de Giorgos Kallis, quin sentit tenia aquest curs, perquè estem en un moment que hi ha milions d'activitats sobre canvi climàtic, crisi climàtica, medi ambient. Hi ha com des dels últims anys, des de l'època, diguem-ne, daurada de la Greta Thunberg, hi ha hagut com una allau d'activitats sobre aquest tema. Però com a persona que va seguint això i que està interessada, jo la reflexió que vaig fer al pensar aquest curs és que hi ha moltes activitats, sobretot divulgatives. Hi ha moltíssimes activitats acadèmiques, hi ha activitats també en àmbits professionals, que segurament molts de vosaltres treballeu en administracions que esteu dedicades al tema de canvi climàtic des d'una vessant a una altra, però hi havia molts debats tècnics i pocs debats sobre els aspectes específicament polítics de la transició. És a dir, quins són els conflictes polítics que obre la transició ecològica i que obre la crisi climàtica. Però crec que qualsevol persona que s'interessi al tema és conscient que estem en un moment en el qual la transició ecològica ha començat, en certa manera. És veritat que en qualsevol país europeu, especialment, hi ha polítiques orientades a descarbonització de l'economia, a millorar certs aspectes ambientals, polítiques molt insuficients, està claríssim, vull dir, podríem fer aquí una retaïla de dades que demostren que estem molt lluny dels objectius, però hi ha certes polítiques que ja estan començant a canviar la nostra societat i la nostra economia. I des dels últims anys, potser el moment en què més es va veure això va ser amb el moviment de les armilles grogues a França i una consciència creixent que aquestes polítiques no són un sector més de polítiques públiques que s'implementen i tenen efecte en un sector social i ja està, sinó que són polítiques que si es fan bé, si arriben fins a on han d'arribar, provoquen canvis molt profuns en la societat i en l'economia i provoquen conflictes polítics. Llavors, estem veient que s'estan ajuntant els conflictes polítics de la crisi climàtica en si mateixa amb els conflictes polítics provocats per les polítiques per fer front a la crisi climàtica. És a dir, veiem que hi ha guanyadors i perdedors, tant amb els efectes de la crisi climàtica, mil efectes, sequeres, fenòmens meteorològics adversos, canvis en l'agricultura, etc., però també hi ha conflictes provocats per les polítiques que fem per fer front a aquesta crisi climàtica. I també ens hem adonat que, al contrari que es pensava fa unes dècades, que semblava que era un tema tècnic, s'han de fer polítiques per reduir emissions i ja està, ara ens adonem que es poden fer polítiques climàtiques o polítiques ambientals amb orientacions molt diferents i amb guanyadors i perdedors molt diferents. De nou, aquí el cas de les armilles grogues és un exemple paradigmàtic, perquè, com sabeu, va ser un moviment social que va sorgir arran d'un intent de pujar un impost sobre el carburant que casualment afectava a uns sectors de població rural o periurbana molt concrets i que eren, a més, sectors de la població que ja se sentien abandonats per altres temes que no tenien res a veure amb la crisi climàtica, sinó que era per les polítiques neoliberals, l'abandonament de les zones rurals a França, etc. I tenim un moviment de descontentament que sembla que és contra una política ambiental i, de fet, al principi es van acusar de ser antiecologistes i després t'adones que en realitat és un sector de la població que ja està patint molta misèria econòmica, molta precarietat, etc. i que, a més, està ara patint el pes d'una política ambiental concreta. Llavors veiem que una política ambiental pot tenir diversos guanyadors i perdedors i això obre conflictes polítics dels que s'ha de parlar. Llavors, l'objectiu d'aquest curs, que té el nom de la frase aquella de la Greta Thunberg que es va fer tan famosa, de la nostra casa està en flames, llavors l'objectiu d'aquest curs és una mica debatre alguns d'aquests debats polítics que, evidentment, són infinits, però sí que hi ha com diversos temes que s'estan repetint a diversos països en diversos moments, si veieu el programa del curs, el que fa és una mica recórrer alguns d'aquests temes principals. Faltarien molts, però hi ha el tema dels conflictes urbans al voltant de la utilització del cotxe privat, per exemple, coses que hem vist molt a Barcelona. Hi ha els conflictes a les zones rurals sobre instal·lació de macroinstal·lacions, valga la redundància, d'energies renovables. Hi ha els conflictes sobre la reconversió industrial, que és un tema que també és molt interessant des del punt de vista sindical. En fi, hi ha diversos conflictes que es van repetint a diversos llocs i que mereixen ser debatuts com el que són conflictes polítics, no són conflictes tècnics de quina és la millor bateria per estalviar o si és millor fer-la de liti o fer-la de no sé què, sinó que
que això també és important, i que els enginyers ho han de treballar i és molt necessari, però el que jo volia subratllar una mica al més aquest curs és parlem dels conflictes polítics, de qui guanya, qui perd amb cadascun d'aquests canvis que són inevitables, vull dir, tant els canvis provocats per la crisi climàtica són en gran mesura inevitables, perquè tot i que féssim tot molt bé a partir de demà, cosa improbable, especialment veient el que ha passat als Estats Units, tot i així s'hauria de fer molt, hi hauria molts canvis inevitables ja de la crisi climàtica i també els efectes inevitables de les polítiques per fer front a la crisi climàtica. Llavors, l'objectiu era una mica discutir aquests temes i també pensar a través d'aquests conflictes polítics com es pot posar en marxa això que es diu sempre i ningú sap molt bé què vol dir, que és una transició ecològica justa. És a dir, que la transició verda, la transició ecològica, en lloc de posar tot el pes sobre les classes populars o sobre els sectors més vulnerables de les societats i sobre els països més vulnerables, sigui una oportunitat justament per superar el sistema econòmic neoliberal, que és el que ha accelerat tant la crisi climàtica i la crisi ecològica. És a dir, hi ha la part negativa d'aquestes polítiques ambientals, ecològiques o climàtiques, que és els efectes específics que té sobre diversos grups de població, però també hi ha la part de que, com que s'ha de fer una repensada tan gran, un replantejament tan gran de la nostra economia i de la nostra societat, és també una oportunitat per replantejar coses fonamentals de la nostra economia i la societat i de manera que aquesta transició sigui una transició realment justa i realment en perspectiva social, en perspectiva de gènere. Llavors, l'objectiu d'aquest curs és fer les dues coses, discutir quins són els conflictes que existeixen realment en relació a la crisi climàtica, les polítiques climàtiques, i també començar a explorar, que això sí que és un tema que es treballa més a altres llocs, com avançar cap a una transició ecològica que sigui justa des del punt de vista social i des del punt de vista de gènere. I jo ho deixaria aquí. Començarem amb la ponència del Giorgos Kallis, que no ha arribat encara. Llavors deixem 10 minutets perquè era a les 10, no? I ara comencem amb la ponència del Giorgos Kallis, que el vaig presentant. Com sabeu, és investigador a l'ICTA de l'Autònoma i autor de diversos llibres sobre canvi climàtic, especialment des de la perspectiva del decreixement. Llavors ara el veurem. Creo que me han ya presentado, entonces no tengo que presentarme de nuevo. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de abrir y empezar este curso. Voy a dar una ponencia de estilo antiguo, sin diapositivas y todo esto. Sí, por dos razones. Uno, creo que algunas veces las diapositivas nos direccionan a direcciones un poco más aburridas. Y segundo, porque tendría que hacerlas en catalán y castellano y me tomaría mucho tiempo esto, porque las tengo normalmente en inglés. Pero creo que es por lo mejor, va a ser mejor que no van a ser diapositivas. Pero esto necesita un poco más de atención de lo normal. Y también esto es bueno, ¿no? Porque si son las diapositivas nos olvidamos un poco, las miramos, no escuchamos lo que dice el ponente. Creo que sin ellas tendráis que escuchar un poco lo que digo para seguir la lógica. Pero mi presentación va a tener 4 ejes principales. Entonces, el tema que quería cubrir en el contexto de este curso sería presentarles una vista y una trayectoria de transición en este contexto de esta foto un poco difícil, que es el argumento y la trayectoria de transición de decrecimiento. Entonces, quiero presentar el decrecimiento, qué quiere decir, de dónde viene, qué propone, y la pregunta más difícil de todas, pero una que intentamos ahora con nuestro grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona tocar es qué transformaciones políticas implicaría y qué posibilidades hay, que es lo más difícil de todo. Y claramente esto no es una pregunta teórica solo, es una pregunta de actualidad y de política y de políticas y de dinámicas sociales específicas en lugares específicos y territorios específicos. Pero lo que intentamos hacer un poco colocar el marco teórico para pensar de esta pregunta, ¿no? Y pensar de patrones de transformaciones
y opciones de lo que podríamos llamar estrategias para mover un poco este sistema en inercia o en trayectoria de reacción, digamos, o de restauración, o como queremos llamarlo, traerlo un poco más a dirección de la que vamos a hablar aquí de decrecimiento. Entonces, mi charla va a tener cuatro partes. Primer parte, un poco la historia y contexto de este argumento de decrecimiento, de dónde viene su historia en el tiempo, llegar hasta nuestros días. Y allí el segundo parte, hablar de cuáles son los argumentos principales en favor del decrecimiento. Aquí hablo de argumentos científicos, con evidencia empírica. Y el tercer parte es qué propone el decrecimiento, qué son las propuestas de transición, qué es el modelo de transición, no la dinámica de transición, pero la propuesta de transición, el imaginario que propone el decrecimiento, que se tendría que pasar ahora para tener una transición ecosocial transformadora y equitable y claramente ecológica. Y el cuarto parte va a ser lo que acabo de hablar, que es las transformaciones políticas. ¿Qué marcos teóricos estamos trabajando estos días para pensar la pregunta de la política? Empezar podemos definir decrecimiento en diferentes maneras. Podemos definirlo como qué es el decrecimiento, que quiere decir un proceso planeado o semiplaneado de reducción de la producción y del consumo y del daño ecológico de una forma que aumenta la equidad y el bienestar de la gente. Esto podría ser una definición. La otra definición podría ser qué es el decrecimiento en los términos de como idea qué es el decrecimiento. Y aquí podemos decir que es una comunidad de gente, no lo llamaría un movimiento, pero podríamos llamarla una comunidad de gente que son científicos, activistas del mundo de política, que tienen un marco común de qué es la fuente de la multicrisis actual, que esta fuente es la necesidad de las economías capitalistas de crecer sin límite, y que también comparten un marco de la respuesta a esta crisis, que es el decrecimiento, que tenemos que crear estructuras que la economía y la sociedad no dependen en este crecimiento ilimitado para ser estables. Entonces podemos pensar una comunidad con un marco común, podemos pensar de una definición de qué es el decrecimiento, y más importante de todo, podemos pensar el decrecimiento como una teoría crítica, que es crítica a una idea que es central a la sociedad actual, que es la idea del crecimiento, ¿no? Es, como decía Serge Latouche, es casi como la religión de nuestras sociedades seculares, ¿no? Es algo que no se puede cuestionar, ¿no? Y si lo cuestionas, eres heterodoxo, ¿no? Hay una doxa, hay un canon, y esto es que el crecimiento es bueno, el crecimiento es necesario y no puedes sin el crecimiento. Si queremos ser filosóficos de una manera, es parecido a una religión y a una escritura, ¿no? Que, aunque se parezca en los términos de ciencia, ¿no? Que esto está aprobado de la ciencia. ¿Cómo vamos a ver? Esto no está comprobado de la ciencia, pero es un fenómeno social y es una creencia social muy potente. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? ¿De dónde viene esta crítica? ¿De dónde viene esta propuesta? Si queremos, y esto es el primer parte que empieza ahora, si queremos pensar de los antecedentes de esta teoría de decrecimiento, empezamos en 1972 con el informe de límites al crecimiento, que un equipo de estudiantes de doctorado en la Escuela de Ingeniería de MIT
en Estados Unidos, hizo este informe. Este informe era ¿sabes? A este periodo tenían los primeros ordenadores que no eran como este, ¿no? Eran como toda esta sala. Y al final hacían cosas que ahora hacemos en el Excel, ¿no? Pero utilizaban estos ordenadores grandes para hacer los primeros modelos. Y lo que hizo este equipo de estudiantes, Donatella Meadows, su después esposo Dennis Meadows y sus co-estudiantes, es producir las primeras simulaciones a ver si sigue este crecimiento que ha tenido los últimos 30 años el mundo, 30 años hasta 1972, de población, de producción industrial, de producción agrícola. ¿Dónde va esto, no? Hicieron una serie de simulaciones con diferentes premisas, ¿no? Las que más llamaron la atención llevaban a un colapso de población y de producción industrial en los años 2030, 2020, ahora mismo, digamos, pero esto no lo podemos pensar como profecía, ¿no? Pero esto era de agotamiento de recursos, que de muchas maneras el debate ahora es que quizás esto no era tan correcto, aunque las tendencias que hacía esta simulación hasta el colapso, digamos, más o menos son las tendencias que ha tenido el mundo hasta ahora, ¿no? Que eran las tendencias de población y de economía creciendo al mismo nivel que crecía. Ahora, un otro modelo, una otra simulación que hicieron que es un poco más interesante, creo, era donde el colapso venía, digamos, la caída de población y de producción venía un poco más tarde y era por lo que llamaban polución. A esta época no tenían la percepción de cambio climático, ¿no? No era todavía, la ciencia sí que lo había tocado, pero no era tan fuerte. Pero con los modelos que hacían que tenían una variable para polución, decían la polución es que la que va a destrozar la producción de comida, la industria y al final la población. Esto era en 2040 o algo así. Estos modelos a su tiempo llamaron mucha la atención de la gente, generaron un gran debate público que llegó hasta el presidente de la Comisión Europea a esta época, hablaba de esto y decía tenemos que hacer algo, tenemos que tener cero crecimiento. El Carter, que era el presidente de Estados Unidos, también se metió mucho con esto. Entonces tuvo un debate social bastante fuerte en estos años, de los años 70. Que se acabó con la crisis de petróleo, la caída de la economía, y después un revanchismo muy parecido de nuestra época, que era de Ronald Reagan, que vino en Estados Unidos con un argumento muy fuerte que era contra los límites del crecimiento, contra el Carter, que aceptaba los límites, contra todos estos de California, de Paul Ehrlich y otros que hablaban de límites del crecimiento. Y el modelo de Reagan era América va a seguir creciendo, ¿no? Es muy parecido a lo que pasa ahora con Trump, para no pensar que lo que pasa ahora es tan único, ¿no? Yo estoy un poco, no más grande de todos, pero más grande de muchos aquí. Me acuerdo cuando Reagan se había ganado las elecciones en Estados Unidos y mi padre y mi madre lo trataban casi como tratamos ahora el Trump, un loco actor, va a hacer guerra nuclear. Era una época bastante parecida, creo. Y es que la época de donde los límites pasaron a segundo plano, porque de nuevo teníamos un discurso muy fuerte y unas políticas muy fuertes, expansivas del país que, digamos, es la hegemonía geoeconómica de nuestro mundo, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, el argumento de límites al crecimiento cae en los años 80, pero en países de Europa y en Francia nunca se desaparece, ya desde los años 70, y allí es la primera vez que la palabra de crecimiento aparece. El grande intelectual André Gorz, que era una persona, digamos, ilustradora, ¿no? Que no le puedes clasificar qué era, ¿no? Ilustrada, ¿no? Era escritor, escribía poemas, hacía economía, escribía el programa político de los socialdemócratas en Alemania, una persona que hacía de todo y no era académica, no puedes clasificar qué era, pero una persona muy grande y un intelectual muy grande en Francia. André Gorz, G-O-R-Z,
Z, ¿no? Sí. El André Gortz, en un debate de la revista Nouvel Observateur en 1974, creo, o podría ser dos, perdóname para las fechas, pero no son tan importantes, pero después del informe al Club de Rome de los límites del crecimiento, el André Gortz primero pone la pregunta, dice, si el capitalismo necesita crecimiento y si el capitalismo nos lleva a este precipicio que dice estas simulaciones, quizás tenemos que hablar del decrecimiento y quizás tenemos que hablar de cómo salir del capitalismo. Gortz era un primer partidario de lo que se llamó y se llama todavía ecosocialismo, ¿no? Entonces era el primero que habló del problema del capitalismo, habló de decrecimiento y habló de ecosocialismo. Ahora, esto sigue a volumen muy bajo, digamos, en los años 80, que son años de nuevo del crecimiento, del colapso de Unión Soviética, que tenía el efecto de colapso de cualquier alternativa al sistema capitalista, ¿no? Y su necesidad del crecimiento. Pero sigue en Francia, donde activistas lo mantienen vivo, producen libros con este título y hay un movimiento de base, digamos, bastante potente en la ciudad de Lyon, en el sur de Francia, que en los años 90 y hasta el finales de años 90 hace acciones en el nombre del decrecimiento. Entonces, en Francia el decrecimiento toma una otra forma, que es más un movimiento de, ¿cómo lo podríamos decir? Aquí, ¿cuál es la palabra de neorurales aquí, no? Neorurales es la palabra. Es más un movimiento de neorurales de Francia, que se llaman los decrecentistas, que viven en el campo, viven en el sur de Francia y más arriba, digamos, viven de manera diferente y también promueven una propuesta política diferente, que es verde y radical. Verde y radical porque el Partido Verde, digamos que en los años 70 estaba Gortz y muchas otras personas, se ha vuelto mucho más conservador. Ahora piensa también que no hay alternativa política, solo puede tener crecimiento capitalista, pero si lo podemos hacer verde, mucho mejor, ¿no? Esto es el argumento de los mainstream partidos verdes. El movimiento decrecentista es mucho más radical en esto. Allí tenemos la importante figura de Serge Latouche, que es un intelectual francés que ha trabajado en África como economista, antropólogo economista. Ha visto el modelo de desarrollo que intenta exportar Francia y los otros países del norte global a los países del sur. Se ha vuelto muy crítico de esta imposición, digamos, de un desarrollo basado en el crecimiento en los países del sur. Y volviendo al norte, Serge Latouche encuentra este movimiento de decrecimiento y se vuelve, digamos, a su promotor intelectual. No sé qué palabra utilizar aquí para hacerle justicia, pero es el que da palabras y el que da ideas y escribe libros teorizando lo que este movimiento hace ya en la calle, digamos, o en el campo. El Serge Latouche trae juntos en su trabajo el pensamiento crítico ecosocial de André Gortz, de Ivan Illich y otros, con la economía ecológica, que viene, digamos, de la tradición de límites al crecimiento. Economía ecológica es una diferente manera de hacer economía, que no miramos, y digo nosotros porque yo soy economista ecológico, no miramos en los flujos de dinero, pero miramos en los flujos de energía, de recursos. Entendemos la economía como un ecosistema donde hay flujos de energía y de recursos y no nos enfocamos en el tema del dinero, que pensamos que es algo superficial y de arriba de esto. El Serge Latouche trae los dos juntos en una manera, digamos, pedagógica, no tan académica, pero sus libros se leen mucho. Se vuelve bastante conocido en Francia, en Italia, mucho, en España a un nivel. Entonces crece en los años 2000 ahora el pensamiento de crecimiento, los movimientos en Francia, en Italia. En Italia hay un red de decrecimiento, que a un momento de decrecimiento feliz se llama, que a un momento se vuelve parte como de este movimiento político un poco cuestionable, ¿no? De las 5 estrellas, pero es un movimiento bastante fuerte en lo de decrecimiento en Italia.
Y llegamos a una época que este debate que empezó de academia fue al campo de Francia, vuelve a academia, con una serie de conferencias que empiezan en el año 2008. 2010 hacemos la segunda conferencia de decrecimiento aquí en Barcelona. Y de esta época se vuelve, digamos, en las aulas y se vuelve en los laboratorios y se vuelve a hacer algo que hay muchos científicos interdisciplinarios de distintas disciplinas que intentan poner más carne, digamos, en el esqueleto esto de crecimiento, que es algo que con intuición y con pasión mucha gente defienden, pero es un poco fácil, digamos, de un economista venir y decir, esto es tontería, lo dicen los hippies de Francia, ¿no? Pero desde 2008 y 2010 hay una comunidad de científicos, claramente científicos con motivación política también, como todos los científicos podríamos decir, pero vale, por científicos que somos honestos, que esto es también que nos motiva, que intentan hacer también investigación y ciencia y producción científica en este tema. Final de parte 1. Esta era la historia hasta, digamos, 2010. Y desde 2010 hasta ahora hemos tenido una producción científica muy importante al parte del decrecimiento. Y esto quiero ser el segundo parte de mi presentación. ¿Qué son los argumentos principales y la evidencia principal al decrecimiento? ¿Por qué pensamos que el modelo de transición verde prevalente es equivocado y por qué pensamos que necesitamos un modelo de transición decrecentista? Si leen inglés y si quieren leer más sobre lo que presento ahora, acabamos la semana pasada publicar un artículo que es una review de la literatura de ciencia de decrecimiento. La llamamos post-crecimiento en este contexto para estar más amplios y tener más escuelas de pensamiento allí. Se llama Post-Growth, The Science of Well-Being Within Planetary Boundaries. Y está publicado en la revista Lancet Planetary Health. Está Open Access, entonces pueden ir y verlo. Entonces, algunas cosas que digo allí están, digamos, de una forma y con gráficos y todo. Pero el argumento principal del decrecimiento es, primero, que el crecimiento económico es claramente insostenible. No se puede sostener no para siempre, pero no hasta el final de este siglo. Y también que no es deseable. Claramente, si es insostenible, no es deseable, ¿no? Pero también podemos decir que socialmente no es deseable. ¿Por qué no es sostenible? Digamos, podemos hacer mucha ciencia, hay muchos modelos que demuestran que con estas tendencias y con estos números vamos a tener un tan grande cambio del clima que se va a colapsar la economía. Podemos hacer lo que más complicado que quieren. Podemos hacer mucho más complicados modelos ahora de 72 que Limits to Growth era allí. Pero la idea principal de estos modelos es muy sencilla, ¿no? Es que algo que crece a nivel exponencial, aunque sea muy poco exponencial, de muy pronto se va a la infinidad y esta infinidad es insostenible. Entonces, un crecimiento de 3% cada año, que parece poquito, ¿no? Si te dicen que tu salario va a crecer 3%, dices, poco, ¿no? Pero si crece 3% cada año es mucho, y esto conocen también los capitalistas que invierten en la bolsa, ¿no? Que con un poco de paciencia, 3% cada año es mucho, y empezar con una cuantía suficiente te vuelves rico pronto. Si tú no, tus hijos seguro. Porque 3% cada año, un poco de matemática, es que una cuantía tal se dobla en 24 años. La fórmula sencilla es 72 dividido del tasa del porcentaje. Si es 3, es 72 dividido de 3. En 24 años es 2 veces más. En 48 años se dobla una vez más, es 4 veces más. En 72 años se dobla una vez más, es 8 veces. Pone más 24 años, es 16 veces más. Entonces,
La economía actual, global, de España, piensan a cualquier nivel que quieren. Si crezca 3% cada año, que es el mínimo nivel que se considera como un crecimiento bueno, saludable, quiere decir que va a ser 10 veces más grande al final de este siglo. La economía actual, 10 veces más grande. Piensan lo que piensan, que podemos decarbonizar, que podemos tener una economía de información y de conocimiento, pero 10 veces más grande seguro que va a ser mucho de esto, ¿no? Va a usar toda la tierra, incluso si es en los mejores escenarios de decarbonización rápida, de desmaterialización rápida, la cuantía algo que es 10 veces más grande, es muy difícil que también lo disminuyes como es ahora la teoría, que podemos disminuir cuántos recursos usamos o podemos disminuir las emisiones de carbón, el uso de petróleo, etc. Es muy difícil cuando algo crezca y crezca también tan rápido, ¿no? A 10 veces más grande al final de este siglo. Entonces, esta es la idea principal, es muy sencilla. Ahora, con esta idea, vale, la puedes poner en números, en cualquier modelo, y te lleva a conclusiones que son razonables si piensas en esto, que algo que es 10 veces más grande, por ejemplo, no pueden disminuir las emisiones de carbono tan rápido como nos prometen también los mejores, digamos, que decían el Acuerdo de París y todo esto, que el Acuerdo de París ya decíamos cuando lo firmaron, que si hay crecimiento y si hay un poco de crecimiento, esto va a ser imposible. Esto lo decíamos en el Acuerdo de París, ahora todos dicen, ya hemos perdido el Acuerdo de París. Y los reaccionarios dicen, a la calle el Acuerdo de París, nunca nos interesa, a nosotros nos interesaría siempre el crecimiento, que es un poco más honesto, diríamos. Los otros están un poco perdidos, ¿no? Pero es claramente con esta dinámica que es muy difícil. Entonces, hay muchos modelos, como digo, que demuestran la imposibilidad de lo que se llama desacoplamiento de crecimiento de PIB con el daño medioambiental. Porque hay un argumento principal de las transiciones verdes, es que sí podemos crecer la economía, y creciendo la economía vamos a invertir a nuevas ideas, nuevas tecnologías, y así vamos a reducir el uso de recursos, reducir el daño ambiental. Entonces allí hay un gran debate científico que nuestra comunidad de crecimiento ha demostrado que este desacoplamiento es imposible, y más o menos el daño ambiental va a seguir creciendo con el crecimiento de la economía. Esto es un principal argumento a favor del decrecimiento. ¿Por qué? Si es insostenible crecer, tenemos que pensar cómo decrecer, ¿no? Pero si esta economía capitalista, como el André Gorz ha dicho, está basada en el crecimiento, quiere decir que tenemos que crear algo muy diferente, y allí es el reto, digamos, de la transición, de un punto de vista de decrecimiento. También hay mucha evidencia que el crecimiento más no lleva los beneficios que quizás llevaba en los años 50, en los años 60, en nuestra parte del mundo por lo menos, digamos, donde se llevaba alguna gente. Era un crecimiento más compartido, más democrático lo podríamos llamar, y llevaba mucha gente fuera de la pobreza a un nivel de bienestar material importante. Pero hay mucha evidencia que demuestra que después de los años 70 el crecimiento en nuestra parte del mundo, en el norte global, no aumenta más ni la felicidad ni el bienestar objetivo de la gente. Y también por esto hay razones. Una razón es que si hay muchos daños el crecimiento, si el crecimiento viene con contaminación, si el crecimiento viene con congestión, si el crecimiento viene con subidas de precios, si el crecimiento viene con más y más trabajo y más aceleración de nuestros ritmos, si el crecimiento viene con recortes para mantener el crecimiento, claramente el bienestar no aumenta, no es sorpresa. Pero esto también se demuestra de evidencia empírica, ¿no? Que el bienestar de la gente, si preguntas a la gente, su felicidad no ha cambiado. También si mides medidas objetivas, como cuántos años vive la gente en buena salud y en buena salud mental, todos esos indicadores
no crezcan, con la excepción de la expectación de la vida, ¿no? Entonces, este es el segundo argumento contra la necesidad del crecimiento. Entonces, la necesidad no es social, la necesidad es del sistema capitalista que necesita crecimiento para su propia estabilidad y claramente para sus propias ganancias de los capitalistas, que son los que tienen el poder en el sistema capitalista. Ahora, acabé con el segundo parte, ¿no? Primer parte era la historia, segundo parte era la evidencia en favor del decrecimiento. Tercero es las propuestas de transición. Las propuestas de transición de decrecimiento operecen a distintos niveles, pero un importante nivel es el nivel de política económica y política social. Y esto también en este artículo que mencioné, en el Lancet Planetary Health, tenemos una tabla donde intentamos incluir todas las propuestas que se han puesto en la mesa en los términos de decrecimiento, sus avantajes y sus limitaciones. Podemos decir que hay 3 tipos de propuestas para agruparlas. Un tipo de propuesta es de límites, que es importante poner límites en un sistema que no tiene límites. Pero como voy a explicar, solo con límites no haces nada, ¿no? Porque es límites cómo y qué tipo de límites y cómo. Pero es importante tener límites como límites de cuánto petróleo vamos a sacar, que no hay ahora mismo, ¿no? Incluso el Acuerdo de París habla de emisiones, no habla de petróleo. Entonces las inversiones al petróleo siguen igual, todo siguió igual, pero de una manera las emisiones se van a reducir, ¿no? Necesitas límites, por ejemplo, necesitas límites cuánto petróleo y bajarlo. Necesitas límites a recursos. Necesitas límites a la riqueza, a la acumulación de la riqueza y al nivel de inigualdad. Entonces, hay propuestas de una diferencia máxima de 10-1 entre el más rico y el más pobre, o el más gran pagado en una empresa y el menos pagado. Hay diferentes maneras de hacerlo esto. Lo puedes hacer con impuestos a la riqueza y a los altos ingresos, o lo puedes hacer también con políticas dentro de cada unidad productiva. En el sistema público, digamos, no estamos muy fuera de esto, 1 a 10, pero 1 a 10 quiere decir el jefe de la universidad y el que hace la limpieza, ¿no? Pero es un nivel, digamos, que no era muy lejos de esto en los años 50 y 60, ahora se ha explotado a miles y millones de diferencia, ¿no? De un parte necesitamos límites, pero de otra parte estos límites no son límites de imposición. Tienen que ser un límites que el sistema productivo también se transforma, ¿no? Hace la transición. Entonces es importante que ahora mismo tenemos un sistema de producción, y el argumento que hago ahora es muy, digamos, ecosocialista, ¿no? Tenemos un sistema que produce lo que da ganancias a capital, sea lo que sea, y por eso también no produce las cosas que necesitamos, que es la transición energética, los cuidados. Si los cuidados te hacen mucha ganancia, entonces si es privatizada una clínica, quizás inviertes, pero si no, no vas a invertir. No vas a invertir a las renovables, aunque sean, ahora mismo las renovables son más baratas del petróleo, pero no vas a invertir porque todo el sistema económico te hace más ganancias si inviertes en petróleo, etc. Entonces es importante cambiar el sistema de producción de un sistema privado que sigue las ganancias a un sistema planificado, socializado o público, donde las inversiones van donde se necesitan. Y una propuesta importante ahora que se discute en el ámbito científico del decrecimiento es la idea de una garantía de trabajo. Se llama, creo que esta es la traducción en castellano, quizás me equivoco, es Job Guarantee se llama en inglés, o Green, Trabajo garantizado. Entonces la idea es que el Estado, y esto también, estas ideas
todas se han implementado en el pasado, ¿no? Esto se implementó en Estados Unidos y en otros países en los años 30 y 40. El Estado a diferentes niveles, no pensamos solo a un Estado nacional, ¿no? Puede ser un Estado regional y también un Estado municipal. Se identifican los trabajos sociales que se necesitan hacer y allí garantizan un empleo con salarios dignos a toda la gente que quiere trabajar allí. Esto tiene el efecto de reducir el desempleo, que es la gran preocupación cuando decimos que vamos a poner límites, que no va a tener crecimiento. Pero también tiene el efecto que puede, de esta manera planificada y organizada, recanalizar recursos humanos de donde están ahora y que producen no sé qué, o no sé qué, pero digamos, que producen tonterías hasta un nivel, ¿no? A producir las cosas esenciales que necesitamos para hacer esta transición ecológica y decrecentista de la que hablamos, ¿no? También para apoyar los sectores de cuidados, de salud pública, etc. Entonces, la idea es que un programa de trabajo garantizado a alto nivel puede facilitar esta transición que ahora parece imposible, porque ahora lo que hace el Estado en la transición verde, en su mejor versión, digamos que era el European Green Deal o que intentó hacer el Biden en Estados Unidos, es dar incentivos al sector privado a invertir, ¿no? Que dice que vosotros invierten y no van a perder porque nosotros vamos a cubrir su pérdida, ¿no? Entonces es casi como, ¿cómo se llama? Bribe, ¿no? Al sector privado para invertir donde no va a invertir. Es un poco un modelo loco, ¿no? Pero esto es porque se ha tanto caído la idea que el sector público puede mover la cosa que ahora tenemos que pagar. El sector público lo único que puede hacer es de nuestros impuestos pagar entidades privadas para que se invierten, ¿no? Para convencerlos para que se invierten, que es un modelo paradójico, ¿no? Si lo llamamos otra palabra peor. El tercero grupo de propuestas de transición es de protección social, que es también muy importante. Allí hay propuestas que a lo mejor las conocen y no las tengo que repetir, de la renta básica universal, ¿no? Que es una renta mínima para que toda la gente en la sociedad tienen acceso a la riqueza que tiene esta sociedad a un nivel mínimo para garantizar su sobrevivencia. O hay la propuesta complementaria de servicios básicos universales o servicios públicos universales, que es que los servicios que todos necesitan para su sobrevivencia que sean baratos y gratis. Aquí tenemos el privilegio de tener la salud pública, entonces entendemos de qué hablamos, pero hablamos de salud pública que no se disminuye y se vuelve más y más privatizada, pero que se vuelve a ser fuerte y cubrir todas las necesidades. La educación pública, el transporte público y barato, sino gratis, acceso a comida, acceso a vivienda. Este es el otro red de propuestas. Entonces tenemos estas tres propuestas que juntas pueden facilitar una transición de decrecimiento. Repito, propuestas de limitaciones y de redistribución, propuestas de redistribución o reinversión de recursos planificados de una manera pública y tercero, propuestas de protección social. Ok, con esto acabamos el tercer parte de la presentación y nos queda uno. Y después de tiempo para una discusión. Ahora, el cuarto es el más difícil. Porque imaginar y hacer propuestas es quizás un poco fácil. No es fácil, pero por lo menos lo hemos hecho y está allí. Pero después pensar cómo estas propuestas que son, digamos, más radicales de lo radical que hay ahora de la izquierda, que están perdiendo en toda Europa,
y cuando vemos la tendencia, ¿no?, de un conservadurismo duro, por decirlo menos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, pero también en otros países de América Latina, etcétera, que no solo no quieren este tipo de transición, pero no quieren ninguna transición, ¿no? Son de una manera lo que se llama lo que se llamaba después de la Revolución Francesa, fuerzas de restauración, fuerzas de reacción, lo podemos llamar como queremos, ¿no? Pero son fuerzas que, por ejemplo, ahora el Trump no ha dicho que solo no voy a desarrollar renovables, pero ha dicho que voy a destrozar las renovables que ya en términos del mercado se están desarrollando, y también que voy a hacer un programa casi de New Deal, pero para volver a sacar más y más petróleo. Entonces esto es, creo que reaccionismo lo describe bastante bien porque es una reacción a algo, ¿no? No es solo una visión suya. Y reacción no solo al tema verde, pero también reacción a los cambios de relaciones de género, reacción a los cambios de relaciones de sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos pensar de la posibilidad política de este modelo de transición de lo que hablé antes, ¿no? Entonces, cualquiera dice que esto parece imposible ahora mismo, tiene una base para decirlo, ¿no? No es que no lo es. Lo que intentamos hacer en nuestro grupo, y nuestro grupo es parte de un proyecto europeo que tenemos todavía podemos llamar radical o heterodoxa. Entonces, este es un programa de la Unión Europea de 10 millones para 6 años, financiando 3 grupos de investigación, el mío, el de Jason Hickel, también en la Universidad Autónoma de Barcelona. El Jason está mirando las relaciones de norte global y norte y sur global, y la apropiación de recursos, que el norte global, la grande apropiación de recursos de trabajo, de recursos naturales y de energía, en las que depende en el norte global para su crecimiento, y pensando de qué políticas podrían invertir y acabar esta apropiación de una dirección de estos recursos. Y después tenemos la Julia Steinberger, que está en la Universidad de Lausanne. Y Julia está estudiando sistemas e infraestructuras de provisión alternativas que pueden disminuir nuestro uso de recursos y de energía a un nivel muy, muy sustancial. A la provisión de energía, a la provisión de comida y a la provisión de otros recursos, y qué infraestructuras sociales pueden llegar a lo que se llama estándares de vivir, decent living standards se llama, estándares de vivir decentes, digamos, que con sus modelos ha encontrado que podríamos vivir una vida buena en todo el mundo a 9 billones de personas con un 20% de la energía actual, digamos, para entender el marco, ¿no? Entonces está pensando qué tipo de infraestructuras sociales, públicas y técnicas nos podrían llevar a este modelo de vivir bien con mucho menos. En mi parte del proyecto, en uno de mis partes del proyecto, lo que estoy viendo con un gran equipo de investigadoras e investigadores es el tema de transformación política. Entonces estamos pensando cómo podemos teorizar esta transformación política y las estrategias. Y aquí, digamos, este es trabajo que está en progreso, no quiero decir que este es nuestro punto de vista, pero os puedo un poco compartir con vosotras las teorías y las ideas que estamos trabajando. Entonces, una teoría principal para pensar de la transformación ecosocial, una teoría principal es la de Eric Olin Wright. Eric Olin Wright es un sociólogo estadounidense que ha muerto, no vive más. Era de la Universidad de Wisconsin.
ha escrito muchos libros, creo, no sé qué se ha traducido en castellano, me imagino todo, pero uno se llamaba Utopías Social, ¿no? Social Utopías. Utopías Reales, Utopías Reales. Utopías Reales era su gran obra y después tenía una versión un poco más activista que se llama Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI, ¿no? Eric Olin Wright primero construyó una teoría de cómo funciona el sistema capitalista en términos políticos, sociales, cómo el sistema capitalista reproduce su hegemonía. Es un gramsciano, digamos, en términos políticos, de teoría política. Y el argumento de Eric Olin Wright era que el sistema capitalista utiliza dos formas de poder, la coerción, que creo que es más y más presente en nuestros días, pero también el consent, ¿no? El consenso, que es su forma hegemónica, ¿no? Que la gente quiere también lo que... Consentimiento, ¿no? Que la gente quiere lo que ofrece el capitalismo, no es solo que les dice que te voy a poner en cárcel si no lo quieres, ¿no? Hay estas dos formas. Después, el Eric Olin Wright pensó de tres estrategias que un movimiento ecosocial, como digamos también del decrecimiento, tres formas de estrategias que un movimiento puede utilizar para cambiar el sistema capitalista. Tres formas que ya existen, digamos, y ya han existido en la historia. Entonces, y las podemos pensar un poco en manera más vulgarizada de la teoría de Eric Olin Wright, como la opción anarquista, la opción comunista y la opción socialdemócrata. No las llama así Eric Olin Wright, pero es claramente que piensa de estas tres formas, ¿no? Una forma, la forma socialdemócrata, que es la más clara, es la que llama la estrategia de reformas, ¿no? Que es que dentro del sistema político intentas, hasta el nivel que puedes, con las fuerzas de poder que tienes, de introducir unas reformas que hacen el sistema capitalista un poco más social democrático, digamos, ¿no? Entonces podemos pensar que un gobierno que ahora intenta reducir las horas de trabajo, poner unos límites al uso del petróleo, aquí en Barcelona, no sé, reclamar los comunes y hacer unos servicios municipales, o introducir una renta universal, que lamentablemente aquí ni llegó al nivel de hacer un piloto sobre esto, pero estaba bien, ¿no? Que hay estas son estrategias y acciones reformistas, digamos. ¿Por qué son reformistas? Porque intentas reformar el sistema capitalista de dentro y claramente tienen también una limitación, que las puedes pasar, pero después de un poco se pueden llegar a sus límites y después hay otro gobierno, como hay ahora el Trump en Estados Unidos, que firma un papel y dice se acaba esto, ¿no? Entonces, estas son reformas que son importantes. La otra estrategia, que la podemos llamar la estrategia más anarquista, que en términos teóricos Eric Olin Wright la llama la estrategia intersticial, es la estrategia que haces nuevas cosas en los vacíos del sistema actual capitalista. Como intentas hacer cooperativas que te dejan, intentas ocupar unos edificios que nadie vive allí por años, intentas ocupar y empezar unos jardines públicos en lugares que son abandonados. Todo esto lo podemos pensar como cosas en las interstices del sistema. Y después claramente hay la tercera opción, que es la opción de la Revolución Soviética, podemos decir, que es la ruptura. Se llama la estrategia ruptural en términos de Eric Olin Wright, que es la estrategia que atacas el sistema, ganas un poder importante y lo cambias todo rápido, ¿no? Eric Olin Wright identificó estas tres estrategias. Decía que el horizonte tiene siempre que ser la ruptura porque el sistema capitalista es limitado, pero ahora mismo no hay claramente poderes de ruptura, entonces es importante pensar de la interrelación entre movimientos intersticiales que empujan para cambios y reformas políticas que pueden apoyar a estos sistemas, estas fuerzas. En el segundo parte, esta teoría de Eric Olin Wright se ha desarrollado, digamos, nosotros
con mi coautor Giacomo D'Alisa, la hemos desarrollado en nuestro libro a favor del decrecimiento aquí de Icaria. Está implícita, no está muy explícita allí, pero está esta teoría allí con Susan Paulson y Federico de María. También en un artículo otro en inglés que hablamos sobre el Estado y el decrecimiento. Pero también no diría que es nuestra innovación esta, ¿no? Sea implícitamente o conscientemente o no, también el movimiento municipalista aquí en Barcelona y en otras partes del mundo, y también los que han teorizado el movimiento municipalista, viendo lo que ha hecho, de unas maneras ha trabajado con estas tres ejes, de intersticial, lo reformista y lo ruptural. Y la manera que lo hemos intentado teorizar esto es pensarlo como una coevolución de estos tres niveles, ¿no? De ruptura, reforma e intersticial. Para decirlo con un ejemplo que aquí puede ser claro, ¿no? O lo de Barcelona o de otras ciudades en la época, digamos, empezando con la ocupación de las plazas, del movimiento de las indignadas, hasta, digamos, la periodo que esta gobernanza acabó, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos allí? Para pensarlo en estos tres términos, pero pensarlo más dinámicamente que Erik Olin Wright en su interrelación. Teníamos un momento que era ruptural, el momento de las plazas, ¿no? De la ocupación de las plazas, claramente un momento ruptural, aunque no era ruptural, digamos, a nivel de una revolución soviética, pero era ruptural, que estaba basado y alimentado de una acumulación de proyectos intersticiales que había tenido ya, ¿no? Entonces, las plazas eran un momento de aglomeración de proyectos que ya existían en Barcelona, proyectos que los podemos llamar intersticiales, ¿no? De gente que trabajaban en cooperativas, de gente que trabajaban en soberanías alimentarias, energéticas. Y lo importante es que en este momento ruptural, esta intersticial actividad tomó también una forma política de un partido-movimiento, ¿no? Que ocupó espacio político, ganó las elecciones y empezó haciendo, para algunos a un nivel bueno, para otros a un nivel muy limitado, reformas para cambiar el sistema dentro, abriendo más espacio para proyectos intersticiales. Entonces podemos pensar esta dinámica como la teorizamos de fuera, ¿no? Pero creo que la gente que participaron y participan en estas dinámicas ahora que hay otros movimientos municipalistas, también están inconscientemente tienen estas teorías, ¿no? Entonces va las dos maneras, la relación entre teoría y práctica. Es un modelo coevolutivo de este modelo de Erik Olin Wright, que es hasta donde hemos llegado en términos de teoría, de pensar de posibles modelos de transformación. Ahora mismo, en términos históricos, estamos en otro momento, ¿no? No estamos en las plazas. El movimiento, esto ha vivido, digamos, su vida. Tenemos otros movimientos municipales, tenemos como ha dicho, un movimiento reaccionario muy fuerte. Entonces, la pregunta ahora es hasta qué nivel este modelo político tiene potencial práctico o ha llegado a su límite y tenemos que pensar de otras formas. Lo que hacemos en nuestro grupo es un poco intentar renovar esta teoría mirando a teorías clásicas que siempre existen en ciencia política, de transformaciones y transiciones revolucionarias fuertes y ver qué de esto podría ser todavía relevante hoy. Y en el segundo nivel, lo que trabajamos y lo que está fuera de este pensamiento de Erik Olin Wright y del movimiento municipalista y lo que se llama, hay una ciencia también sobre los comunes, ¿no? Que Ángelos Barbarus, aquí mi colaborador que va a hablar mañana, ha estudiado y ha escrito mucho, ¿no? Todo este pensamiento, digamos, no quiero paquetarlo y decir es de crecimiento, ¿no? Es mucho más de pensadores del
de los comunes, del municipalismo y del decrecimiento lo hemos utilizado para pensar del decrecimiento. Pero lo que falta en todo este pensamiento es al nivel internacional y al nivel geopolítico, ¿no? Entonces, está mucho basado o al nivel local, municipal o a nivel nacional. Y el modelo implícito es que en un país tú vas a tener un partido, un movimiento y vas a tomar el gobierno y lo vas a hacer como lo hicieron en Grecia, lo hicimos en Grecia y después va a venir la Unión Europea y te va a dar una paliza y te pones en tu posición, ¿no? Entonces, hay allí unas dinámicas que operan a un nivel geopolítico que necesitan también teorizar y entender qué posibilidades hay de cambios o qué trayectorias hay allí. En nuestro grupo intentamos teorizar esto y lo voy a dejar aquí para no complicar más la discusión, pero intentamos trabajar con una teoría que era bastante potente en el movimiento a deglobalización. Sigue ser relevante, creo, es la teoría de World System Theory, teoría de sistemas globales o mundiales, lo podríamos llamar, ¿no? Wallerstein era el nombre principal. Un pensador que creo que es bastante importante para pensar la dimensión geopolítica es el Giovanni Arrighi, que hemos leído 2 libros suyos. Son un poco viejos, pero no tan viejos, creo que son bastante contemporáneos. Adam Smith en Beijing, que es un libro sobre el ascenso de China y la nueva, digamos, guerra fría entre China y Estados Unidos. Es un muy interesante libro. Y su grande obra, que era El Gran Siglo XXI, que hablaba de esta dinámica a nivel geopolítico ahora, de transiciones de poderes hegemónicas durante los gran 400 años del capitalismo, empezando con Génova, después Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos y ahora un fuerza que viene de Asia. Y lo teorizó esto, no quiero ir mucho en los detalles, lo puedo hacer en la discusión si quieren, pero pone un buen marco para pensar hasta qué nivel las transiciones que pensamos a nivel nacional o municipal podrían ser compatibles con la trayectoria del sistema mundial. Lo dejo ahí, gracias. Tenemos 10, 15 minutos, sí. Hola. Moltes gràcies, molt interessant. Llavors, tant tu com en Jason Hickel i la Julie potser no tant, sempre feu servir com aquesta tríada de growth, post-growth i de tant en tant també ecosocialisme, o plant ecosocialisme. Llavors, m'agradaria que ens desenvolupés una miqueta això en el sentit que potser, per mi, de la meva visió, és com The Growth és la teoria freda de recursos, Post-growth és una relació diferent amb l'economia, de tenir en compte que l'economia no és algo trivial, sinó que és la coordinació humana i que per tant s'ha de tenir en compte, i ecosocialisme és més la part de la política de confrontació. Però m'agradaria molt saber com us ho manegueu, si ara esteu tirant molt pel post-growth, per aquest tema de poder arribar a un tros de poder més interessant. I la segona pregunta era, quan heu tingut reunions per parlar de l'Estat, heu parlat amb PSOE, amb Pedro Sánchez, a tu o en Jason Hickel, com han anat aquestes reunions, quines sensacions, fins a quin punt ha calat algunes de les idees, com a cosa interessant de saber exactament quan arribeu a això amb una proposta, si cala o és absolutament rebuig. Sí, gracias. Yo no creo que las diferencias son tan importantes, pero si quieres te puedo dar mi versión. No estoy tan, ¿sabes? No. El postcrecimiento, como escribimos en este artículo, lo vemos como una paraguas que incluye distintos
argumentos que algunos son más radicales, como el decrecimiento, y otros son menos radicales, como el Donut Economy de Kate Raworth o lo que se llamaba economía estacionaria de Herman Daly, que ahora no es tanto de moda. O hay también la alianza de bienestar, Wellbeing Alliance, que también no es tan radical, incluye Escocia, Noruega, están allí parte. Entonces, con el post-crecimiento queríamos toda esta familia de ideas que son críticas a la idea del crecimiento y que sí, que ponen el enfoque al nivel económico, cómo manejar una economía sin crecimiento, ¿no? Ahora, el decrecimiento no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo no lo reduciría a la de crecimiento de recursos. No, así lo entienden mucha gente de estas otras comunidades, pero esto no lo es el decrecimiento. El decrecimiento es una teoría radical, por eso ha dado la historia, que viene de Francia, viene de ecologistas políticos de Francia, que pone en cuestión todo el sistema industrial, capitalista o no capitalista actual, su imaginario, sus ideas, la idea del trabajo, la idea de pobreza y riqueza. Entonces es algo mucho más radical y no es decrecer recursos y energía como mucha gente dice. Esto para mí es lo más obvio, ¿no? Y no me interesaría también tanto. No, el decrecimiento es algo mucho más allá de esto. El ecosocialismo sí, hay su historia, hay su tradición, es mucho más sobre la planificación, la redistribución de recursos. Lo que le falta al ecosocialismo es este imaginario diferente que trae el decrecimiento, y es que algo se tiene que hacer diferente. Si no tienes un socialismo del crecimiento verde, ¿sabes? Al mejor escenario, que no es el objetivo, ¿no? Entonces, el decrecimiento es el primo francés radical a todas estas ideas, un poco que tienen la tendencia de tecnocracia también, ¿no? La segunda pregunta, no, hasta ahora, Jason creo ha tenido muchos más contactos políticos. Ha tenido en Inglaterra, hablaba con Corbyn, ¿no? Esto es lo más cerca, digamos, a algún tipo de poder que ha llegado la idea. Aquí en España no, es Izquierda Unida, es Comuns, es Podemos, es CUP. ¿Cómo puedes intentar? Sí, pero no llega muy lejos, digamos. No sé si han visto esto, que la reina, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Sí, que ella habló en favor del decrecimiento y el ministro de PSOE ha dicho, pero estos son locos, son maltusianos, ¿sabes? Ha dicho una tontería de este tipo. No, incluso la Teresa Rivera, que vino en ICTA a hablar, que es muy, digamos, tiene ideas muy buenas, pero que no quería hablar de crecimiento. Claro, porque en términos políticos puede ser problemático. Entonces, no, allí no llega. A nivel europeo podemos decir que sí, que algunos de Partido Socialdemócrata a nivel europeo, y también algunos incluso de los populares, de la derecha, pero muy idiosincráticos, ¿no? Una mujer de Finlandia que era súper progresiva en todo, pero era del partido de derechas de Finlandia, y decía que ahí en su partido todos la tratan como la rara, ¿no? Pero ellos eran en favor del decrecimiento, y cómo organizó esto el Partido Verde a nivel europeo, lo organizó con la izquierda, sí que estaban allí, pero estos no, digamos, no son los poderosos de sus partidos. Aquí una pregunta, ¿has visto? No. ¿Qué opinas de las Donut Economics? ¿Qué opino del Donuts Economics? Es la pregunta. Creo que es un marco que es bastante comunicativo. La Kate, que lo propone, es bastante carismática. Es muy carismática, mucho más carismática que yo, ¿no? Que hablo aquí una hora y os aburo. Kate hace cosas mucho más comunicativas. Y creo que también es un marco que la gente entiende un poco sencillamente, ¿no? Que hay un límite social que tenemos que satisfacer, después hay unos límites planetarios y todo esto. Entonces estoy de acuerdo, por eso lo tenemos está en la familia de postcrecimiento, escribimos este artículo junto con Kate, estamos amigos. Creo, donde se diferencia el decrecimiento es que el decrecimiento está un poco más crítico de cuánto lejos puede llegar este modelo que se un poco repite lo que hemos hecho con el desarrollo sostenible. Muchos de nosotros que estaban en esta comunidad de desarrollo sostenible de Agenda 2020, después se volvió 2030, o creo que es empezar con Agenda 2000, que siempre
sostenibilidad, tenemos que definir los indicadores, después tenemos que discutir entre todos cómo nos quedamos con estos indicadores, y después muy poco pasa. Entonces, también la crítica que he visto ahora que de literatura académica que sale como donut es esto, que trae los agentes juntos en una mesa, dicen estos son los límites, estos son los indicadores, pero después si lees los Financial Times en el Ámsterdam dicen que los poderes todos han aglomerado para decir al municipio no, el aeropuerto se expande sí o sí, ¿no? Entonces, tú puedes hablar por horas por el donut y cuántas emisiones Ámsterdam tiene, pero al final esto tiene que tener una implicación material, que es que, no sé, que el aeropuerto de Schiphol, que es el más grande del mundo, no se expande más, pero esto no pasa. Entonces, allí creo que son los límites de donut como un modelo que todos están de acuerdo, pero al final, si todos están de acuerdo, quizás el problema, porque al final alguien está de desacuerdo, ¿no? Sí. Sí, hola. Mira, jo volia preguntar una qüestió que sempre plana, que és de creixement, no? Però, o sigui, com pensar el decreixement quan, si penses que l'economia, com a esfera separada, gairebé és identificable directament amb el capitalisme, i el capitalisme, la lògica del capital, requereix sempre més i més i més i més creixement, com pensar una transició sense sortir d'aquest marc, absolutament, saps què vull dir? És a dir, si l'economia requereix créixer sempre, el capital, diguéssim, com es fa? Com s'organitza socialment una economia? Has de sortir gairebé del marc de l'economia. No sé si m'estic explicant. Por esto quería decir que este modelo de Eric Olin Wright está todavía relevante también para pensar esto. Entonces, lo sortir de la economía es lo que se llama intersticial. Entonces, sí que necesitas crear y establecer y apoyar formas que salen de esta economía, ¿no? No sé, el modelo cooperativista podría ser una salida, ¿no? Una creación de un ecosistema de economía diferente. La gente de los comunes, no hablo del partido, ¿no? Hablo de la teoría, ¿no? Hablan de esto, de crear redes de acumulación para el común, que sacan recursos del capitalismo en comunes digitales, comunes físicos. Entonces, esto es el intersticial. El otro es la transición de reformas dentro del sistema, ¿no? Que no podemos decir que el capitalismo es incambiable, pero hay condiciones, pero sí que el capitalismo dejó la salud pública a un momento, ¿no? Que, encajaba también con las necesidades de capital a este momento, pero lo dejó, digamos, contra su interés de ganancias inmediatas. A otro momento dejó, no sé, que los niños no trabajan más en las fábricas, más antes, que también parecía como... Entonces hay las reformas que el sistema deja. ¿Por qué las deja? Porque también las puede acomodar o le ayudan, o unas facciones de este capital benefician de estas reformas, pero después si vas mucho con estas reformas vas a chocar con los límites del sistema. Aquí necesitas la economía intersticial y se necesita rupturas políticas cada tanto, ¿no? Que empujan con estas reformas. Esto es lo más allá que puedo pensar de esta dinámica. Podemos tomar la última, ¿no? Sí. Sí, gracias por la charla. Has hablado bastante sobre la importancia de estos espacios supranacionales, ¿no? Me imagino, por ejemplo, las COP, todo el marco de las Naciones Unidas, que son importantes desde mi punto de vista para llegar a acuerdos globales, ¿no? Y especialmente ahora con la crisis climática que está tomando unas dimensiones pues ya que nos afectan a todos. ¿Cuál es el punto de vista de crecimiento, digamos, sobre estas estructuras supranacionales? ¿Deberían reformarse completamente o por dónde empezamos, digamos, para llegar a acuerdos globales, ¿no? Sí, no creo que haya respuesta en esto, ni hay bastante pensamiento para decir algo sólido. Pero esto decía que entender un poco dónde va la cosa es importante ahora mismo, porque ahora mismo la tendencia que tenemos es de una fragmentación de estas instituciones. Entonces, para mí, aprendiendo de Arrighi, me ayudó a entender algo, me ayudó a entender que este sistema de Naciones Unidas era un sistema con todas las cosas buenas, ¿no? Pero que también era parte de la manera que los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, construyó su hegemonía, ¿no? ¿Hegemonía qué quiere decir? Quiere decir que
como digamos a nivel nacional que hablábamos de Eric Olin Wright de Gramsci, ¿no? Que no solo gobiernas con coerción, no tienes que ir a hacer guerras para convencer a todos, pero también convences a los países que tu interés es también a su interés, ¿no? Entonces el sistema de Naciones Unidas era un sistema donde todos veían que vale, aquí hay un interés para que todos participamos y que por lo menos vamos con Estados Unidos, pero a este marco, ¿no? Que sabemos que más o menos unos intereses se balancean o no es claramente solo su interés, o si es solo su interés es también manteniendo nosotros en cuenta, ¿no? Pero esto claramente ahora, desde 2001 podemos decir que este sistema casi ha colapsado, ¿no? Ha colapsado porque los Estados Unidos más no están listos de aceptar esto, menos y menos, y hay ahora, no sé, lo que pasa en Israel y con Palestina, que claramente esta vez no hay nada que ver con lo que dice el ONU y también echa un ONU fuera. Hay el Trump que dice fuera del World Health Organization, fuera del París. Entonces, estamos en un momento histórico que este modelo de hegemonía se ha acabado, lo entendemos ahora que se ha acabado y se transforma a algo nuevo. Entonces, creo que el principio es entender a qué se transforma y qué oportunidades hay de colaboración internacional, que claramente es nuestro objetivo, pero en este contexto, no en un contexto estático donde decimos cómo podemos mejorar el Naciones Unidas cuando los Estados Unidos, que son el país más poderoso en términos militares, te dicen a mí no me interesa lo que dice, ¿no? Entonces quizás es entender que puede ser algo nuevo. Gracias. Vale, muchas gracias, Yorgos, por esta presentación que nos sirve mucho también para tener un marco global antes de empezar a entrar en cada conflicte político. I ara tenim mitja hora de descans i després tenim 2 sessions seguides, la de conflictes relacionats amb agricultura i ramaderia i la de renovables.